Un conductor negro salva a un anciano en una tormenta de nieve, sin saber que su hijo es el gobernador del estado. Los limpiaparabrisas chirriaban sobre el parabrisas, manchando más que limpiando. La nieve arañaba el cristal como 1000 dedos congelados, y los faros apenas cortaban el caos blanco que se arremolinaba. Malik Dawson aferraba el volante de su destartalada furgoneta de carga, con la mandíbula apretada y la mirada penetrante a pesar del largo turno que tenía por delante. Tenía los nudillos pálidos por el frío y la presión, y su aliento se esfumaba en el aire por mucho que subiera la calefacción. No habló. No tarareó como solía hacer en los viajes nocturnos. Esta noche era diferente. La tormenta había convertido la estrecha carretera secundaria en un sinuoso camino de sombras y hielo. Un movimiento en falso y acabaría en una zanja, o algo peor. Casi lo pierde. A través de la nieve que caía, sus faros parpadearon sobre algo extraño en el arcén. Un coche, apenas visible, medio engullido por un ventisquero, con las tenues luces de emergencia parpadeando como luciérnagas moribundas. Malik frenó suavemente, reduciendo la velocidad de la furgoneta. Su corazón latía más rápido, no por miedo exactamente, sino por la silenciosa urgencia que sentía cuando algo no iba bien. Bajó la ventanilla un poco, el aire frío le dio en la cara. Ningún movimiento dentro del coche, ninguna señal del conductor. Se detuvo, aparcó la furgoneta y sacó la llave de un tirón. La nieve crujió bajo sus botas al acercarse al vehículo, protegiéndole los ojos del viento. El motor del coche estaba apagado. El cristal de la ventanilla empezaba a congelarse por dentro. Golpeó con fuerza la ventanilla del conductor. «Oye, ¿estás bien ahí dentro?» No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, esta vez más fuerte. Seguía sin haber respuesta. Al mirar dentro, a Malik se le encogió el estómago. Un anciano estaba desplomado sobre el volante, inmóvil. Sus labios se veían ligeramente azules. Sin perder ni un segundo, Malik tiró de la manija de la puerta. Estaba atascada. Apoyó el hombro contra el chasis y empujó, sintiendo que se abría con un crujido. La nieve se derramó dentro del coche. El frío golpeó como una ola. «Señor, ¿me oye?» Malik se inclinó, colocando 2 dedos en el cuello del hombre. Un pulso. Débil, pero ahí estaba. «Vamos», murmuró Malik deslizando los brazos por debajo de los hombros del hombre. El anciano gimió débilmente, con la cabeza colgando hacia un lado. Era ligero, demasiado ligero, pero Malik tuvo que esforzarse para cargarlo a través de la nieve que se alzaba. Cada paso de regreso a la furgoneta se sentía más largo que el anterior. El viento azotaba su chaqueta, atravesando cada capa. Abrió la puerta del copiloto, sentó al hombre con cuidado en el asiento y cerró la puerta de golpe. Dentro de la furgoneta hacía un poco más de calor. Malik subió la calefacción al máximo y buscó en la parte trasera una vieja manta de lana que usaba para transportar equipo frágil. La envolvió alrededor del hombre, presionándola contra su pecho y brazos. El hombre se movió. «Wesley», murmuró. Apenas se oía, más una respiración que un sonido. Malik parpadeó. «Wesley, ¿te llamas así?» El hombre no respondió. Sus párpados se agitaron y luego se cerraron. Malik exhaló y se pasó una mano por la cara, sin cartera, sin identificación, sin teléfono. La guantera del sedán estaba vacía, salvo por un mapa anticuado y un bolígrafo roto. Malik volvió a comprobarlo para asegurarse. Nada, sin papeles de matriculación, sin seguro, nada. Solo más nieve colándose por el marco agrietado de la puerta. Sacó su propio teléfono. Sin señal, ni siquiera una barra. Volvió a mirar al hombre. Wesley, o alguien que había susurrado ese nombre. Sus labios aún estaban ligeramente azules, pero el calor de la furgoneta parecía estar aliviando. Malik volvió a tocar la muñeca del anciano, un poco más fuerte ahora. «¿Qué hacías aquí fuera, hombre?» «Swing», susurró Malik, casi para sí mismo. ¿Y por qué demonios estaba solo? Una ráfaga de viento sacudió la furgoneta. Malik miró por el parabrisas. El camino que tenía delante casi había desaparecido bajo un manto de nieve. Los árboles se alzaban como centinelas a ambos lados, oscuros y silenciosos. Tenía una opción. Podía quedarse allí y esperar la ayuda que quizá no llegara, o podía intentar conducir a través de este desastre y llevar al hombre a un lugar seguro. Un lugar cálido. Pensó en el hospital más cercano, pero el más cercano estaba cruzando el pueblo, y los caminos que tenía detrás eran peores que los que tenía por delante. Entonces recordó.
La vieja estación de guardabosques cerca de Hollow Ridge. 30 kilómetros, tal vez menos si tomaba el sendero de la cresta y evitaba la carretera asfaltada más larga. Tenían radios allí, tal vez incluso un generador de emergencia. Se giró hacia el hombre. «Está bien, Wesley, no te voy a dejar aquí. Te llevaremos a un lugar seguro». Malik puso la furgoneta en marcha y avanzó lentamente. Las ruedas giraron una vez y luego cogieron tracción. La furgoneta se balanceó ligeramente al subir la pequeña colina. Mantuvo ambas manos firmes en el volante, intentando estabilizarla incluso mientras la nieve se espesaba. 10 minutos después, la calefacción por fin estaba haciendo su trabajo. El parabrisas se desempañó lo suficiente como para que pudiera ver a pocos metros de distancia. El hombre a su lado se movió de nuevo. «No, no dejes que me encuentre», Srenía susurró el anciano. Malik parpadeó. «¿Qué? ¿Quién?» Pero Wesley ya se estaba quedando dormido de nuevo. Una punzada de inquietud recorrió la espalda de Malik. Otra ráfaga de viento empujó la furgoneta. El sendero se estrechó. Altos pinos se alineaban en el camino como fríos testigos. Malik apretó los dientes y siguió adelante. A mitad de la subida a Hollow Ridge, la furgoneta se sacudió. Un profundo chirrido resonó bajo ellos. Frenó y salió a la nieve hasta las rodillas. Una de las ruedas delanteras había golpeado una roca bajo la superficie, doblando la llanta. No podía avanzar mucho más con esa rueda. «Vamos», murmuró, pateando la nieve con rabia. De vuelta en la camioneta, el anciano temblaba de nuevo. Malik sabía que el tiempo se agotaba. Metió la mano en la guantera para sacar la bengala de emergencia que guardaba. La encendió y la metió en la nieve detrás de la camioneta, esperando que alguien cualquiera la viera. Pero el cielo se tragó la luz rápidamente. Nada más que nieve y silencio en kilómetros. Entonces, un sonido. Al principio bajo, luego cada vez más fuerte. Una moto de nieve. Malik se giró con los ojos muy abiertos. Del bosque emergió una figura, con casco y ropa de invierno gruesa. El hombre detuvo la moto a pocos metros y levantó la visera. Tenía unos 40, quizás 50 años, rostro canoso y severos ojos azules. «¿Tú encendiste la bengala?» Component Placement, preguntó el hombre por encima del viento. Malik asintió. «Necesita ayuda. Es un hombre mayor. Lo encontraron inconsciente en un coche. Creo que tiene hipotermia». El hombre se acercó, miró dentro de la furgoneta y su expresión se ensombreció. «Ese es Wesley Langston. ¿Lo conoces?» El hombre miró a Malik como si acabara de tropezar con algo que no entendía. «Sí», dijo. «Todo el mundo lo conoce». Antes de que Malik pudiera responder, el hombre sacó una radio de su cinturón y gritó: «Tengo al padre del gobernador vigilando. Repito, lo encontramos». Malik arqueó las cejas. «¿El padre del gobernador?» El hombre asintió lentamente. «Nathan Langston es su hijo. Está desaparecido desde ayer. Aún no hay comunicado de prensa. Intentaban mantenerlo en secreto». Malik volvió a mirar al hombre del asiento del copiloto. Wesley Langston. El hombre que había susurrado pidiendo ayuda, que suplicaba no ser encontrado. Algo no cuadraba, pero no dijo nada. El guardabosques le indicó a Malik que lo siguiera. «La estación más cercana está bajando la colina. Vamos». Malik se sentó al volante, con el corazón latiendo con más fuerza. Las piezas no encajaban, pero estaba demasiado hundido para dar marcha atrás. Arrancó la camioneta de nuevo y siguió la luz trasera de la motonieve, mientras abría un estrecho camino entre los montones de nieve. El viento aullaba a su alrededor, pero dentro de la camioneta reinaba el silencio, hasta que el anciano se movió de nuevo. Agarró la muñeca de Malik y susurró con urgencia: «No me dejaste». Entonces volvió a sumirse en el silencio. Y Malik, viendo pasar la nieve borrosa, no tenía ni idea de cuánto cambiaría por esa decisión. Lo que no sabía era que alguien ya había denunciado a una persona desaparecida que coincidía con la descripción de Wesley. Y ese alguien resultó ser el gobernador Nathan Langston, quien aún no había anunciado públicamente la desaparición de su padre durante un viaje secreto de fin de semana a las montañas. La nieve golpeaba el parabrisas en fuertes ráfagas, con más violencia que hacía una hora. Malik Dawson se inclinó sobre el volante, con la mirada moviéndose entre la estrecha carretera y el hombre que temblaba a su lado. La calefacción de la furgoneta funcionaba a toda potencia, pero apenas hacía mella en la tormenta. Los neumáticos chirriaban en cada curva, resbalando más que agarrando,
y los faros parecían tragados por completo por la blanca cortina de viento. El anciano se movió de nuevo. No es seguro, murmuró con una voz tan débil que casi se perdió entre el traqueteo de la furgoneta. Malik lo miró. Ya casi llegamos. Sujétate. Pero el hombre no respondió. Su cabeza se apoyaba en el reposacabezas. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío en la cabina de la furgoneta. A Malik no le gustaba su palidez. Unos minutos después, el hombre volvió a hablar. Solo unas palabras dispersas, jadeando con los labios agrietados. Se llevó mis llaves. Malik frunció el ceño. ¿Qué llaves? ¿Quién se las llevó? Seguía sin respuesta. Solo otro gemido profundo mientras el hombre se hundía aún más en el asiento. Malik apretó el volante con más fuerza, luchando contra la carretera con cada centímetro. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. La nieve empeoraba a cada minuto. De repente, la furgoneta giró bruscamente a la derecha. Una de las ruedas resbaló. Todo el vehículo se inclinó. ¡No, no! ¡Vamos!, siseó Malik, frenando a fondo y girando el volante a la izquierda. Las ruedas giraban sin parar. Abrió la puerta de golpe, pisando nieve hasta las rodillas, y rodeó la parte delantera. Una de las ruedas se había hundido en una zanja blanda oculta por los ventisqueros. Agarró la pala de hielo de la parte trasera de la furgoneta y empezó a cavar con movimientos rápidos y furiosos, respirando con dificultad. El frío le mordía los dedos a través de los guantes, pero no paró hasta que hubo quitado la nieve compactada alrededor de la rueda. De vuelta al volante, pisó el acelerador suavemente. Tras unas sacudidas, la furgoneta se desprendió y volvió al sendero. Malik no exhaló hasta que volvió a ver los árboles. La familiar curva cerrada cerca del cartel de Hollow Ridge. Estaba cerca. Era casi medianoche cuando vio la estación del guardabosques. Una pequeña cabaña de madera se alzaba adosada a la línea de árboles, con las ventanas brillando débilmente bajo un espeso techo de nieve. Un letrero oxidado se mecía con el viento. Unidad Forestal del Condado de Brindle. Estación 3. Malik acercó la camioneta, apagó el motor y corrió hacia la puerta principal. La golpeó con el puño. Un momento después, la puerta se entreabrió, revelando a un hombre con barba canosa, una gruesa chaqueta verde de guardabosques y una linterna en la mano. «¿Qué demonios?» «Srenia», murmuró el hombre. Malik lo interrumpió. «Tengo a alguien en la camioneta. Está mal. Es mayor. Lo encontré inconsciente en un coche en la Ruta 9. La expresión del guardabosques se endureció. No preguntó más. «Traedlo. Soy Thais». Malik corrió de vuelta y abrió la puerta del copiloto. El hombre apenas estaba despierto, moviendo los labios en silencio. Malik se echó el brazo al hombro y lo ayudó a entrar en la estación, paso a paso. Thais se apresuró a despejar un banco cerca de la calefacción, colocando un grueso saco de dormir y una manta de lana. Mientras acomodaban al hombre, Thais pidió respuesta médica por radio. «Unidad 3 a despachar. Tengo un sujeto vivo, repito, hombre anciano, probablemente hipotermia. Envíen médicos y avisen al mando». Estática. Entonces una voz crepitó. «Recibido, Unidad 3. Equipo médico en camino. Tiempo estimado de llegada. 30 minutos. En espera». Thais se giró hacia Malik. «¿Dijiste que lo encontraste en un coche?» Malik asintió, arrodillándose junto al anciano, que ahora estaba envuelto en mantas. El coche estaba casi enterrado. Estaba desplomado sobre el volante, sin identificación, sin teléfono. Thais se frunció el ceño. «¿Qué te hizo detenerte?» Malik miró al hombre y luego al ranger. «Vi luces de emergencia. No pude pasar de largo sin más». El anciano parpadeó lentamente, finalmente enfocándose. Su mano tembló antes de extenderse. Agarró la muñeca de Malik con una fuerza sorprendente. «No me dejaste», susurró con voz ronca. «No como él lo hizo». Malik lo miró fijamente. «¿Señor?» Pero los ojos del hombre se cerraron de nuevo. Thais miró a Malik de reojo. «¿Eso te parece lógico?» «No», respondió Malik en voz baja, negando con la cabeza. «Para nada». Los siguientes 30 minutos transcurrieron en un tenso silencio. Thais le preparó café a Malik, aunque ninguno de los dos bebió mucho. El viento aullaba afuera. El fuego en la pequeña estufa de ladrillo crepitaba y silbaba, el único sonido en la estrecha cabaña del guardabosques. Entonces se oyó el ruido. Neumáticos contra la nieve,
Varios vehículos. Tice se levantó y se acercó a la ventana. Eso fue rápido. Malik se unió a él. Un convoy de todoterrenos negros se detuvo afuera, con los faros brillando a través de la nieve como reflectores. Primero salieron hombres con abrigos gruesos, algunos con auriculares, otros moviéndose con una velocidad experta. A Malik se le aceleró el pulso. ¿Qué es esto? Antes de que Tice pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y entró un hombre alto con traje oscuro. Tenía el pelo canoso, postura erguida y mirada fría. No dudó, simplemente los rozó y se arrodilló junto al anciano. ¿Papá? Srenia, susurró el hombre. Malik abrió mucho los ojos. Conocía ese rostro. Lo había visto en vallas publicitarias, folletos de campaña, noticieros. El gobernador Nathan Langston. La sala se quedó en silencio. Langston puso una mano sobre el hombro de su padre. Wesley se movió ligeramente, pero no habló. El gobernador se puso de pie y se giró para mirar a Malik. Su rostro era indescifrable. ¿Dónde lo encontraron? Srenia preguntó. Malik enderezó la espalda. En la ruta 9, en un coche, medio enterrado. Apenas estaba consciente. La mirada del gobernador se agudizó. Y simplemente lo recogieron, sin identificación, ni idea de quién era. Malik parpadeó. No podía dejarlo solo. Langston ladeó la cabeza ligeramente, observándolo. Extraña decisión. Fue la correcta, respondió Malik con voz firme. El gobernador asintió con fuerza y se inclinó hacia uno de los hombres trajeados que tenía a su lado, susurrando algo demasiado bajo para oírlo. Un momento después, otro hombre con abrigo se acercó a Malik. Necesitamos que se quede, señor. Interrogatorio de rutina. Malik miró a todos los rostros. ¿Para qué? Soy quien lo salvó. Es solo el procedimiento, dijo el hombre con sequedad. No tardará mucho. Tice dio un paso adelante, repentinamente inseguro. Él lo trajo aquí. Sin él, su padre podría no haber sobrevivido. El agente lo ignoró. Por aquí, señor. Los hombros de Malik se tensaron. ¿Me están deteniendo? No, señor. Solo me quedo. Pero Malik notó la repentina incomodidad de Tice. El guardabosques evitó su mirada, jugueteando con el cable de la radio. El cambio en la habitación fue sutil pero sofocante. Y fue entonces cuando Malik se dio cuenta de que no era solo un malentendido. Era algo más grande, algo enterrado bajo la nieve. Era algo más grande, algo enterrado bajo la nieve. Dijeron que era el protocolo. Esa palabra rebotó en las frías paredes como un eco, hueca y repetida tantas veces que perdió todo significado. Malik estaba sentado solo en una pequeña habitación dentro de la estación de guardabosques, iluminada por una luz de techo vibrante y monitoreada por dos agentes justo al otro lado de la ventana esmerilada. No había reloj, pero Malik supuso que llevaba allí al menos 2 horas, tal vez más. Su abrigo estaba colgado del respaldo de la silla, sus guantes metidos en un bolsillo lateral. Sus manos habían dejado de temblar de frío, pero la inquietud en su pecho solo se había acentuado. Un agente ya le había hecho la misma pregunta 3 veces. ¿Dónde estabas antes de encontrar el coche? En cada ocasión, Malik había respondido con sinceridad. Les dijo la ruta exacta, la hora a la que salió del taller, incluso dónde había parado a repostar la noche anterior. Pero eso no era suficiente. Un segundo agente se apoyaba en el marco de la puerta, hojeando una pequeña libreta. ¿Vieron a alguien más en la ruta 9? No, respondió Malik de nuevo. Su tono era firme, pero la tensión le pesaba como una piedra en el estómago. La carretera estaba vacía, solo nieve. El agente no levantó la vista. ¿Nadie? ¿Ningún faro? ¿Ninguna sombra en los árboles? ¿Ningún movimiento? Nothing. El hombre garabateó algo y luego golpeó el bolígrafo. ¿Revisaron la guantera? Malik dudó. Revisé la identificación, eso es todo, no había nada. ¿Nada? Solo un mapa y un bolígrafo roto. El agente ladeó ligeramente la cabeza. ¿Seguro que no vieron un teléfono o un juego de llaves? No. Malik se inclinó hacia adelante. ¿Qué está pasando aquí? Te conté todo lo que sé. Encontré a un anciano congelándose en una tormenta de nieve. Lo traje aquí. Eso es todo. El agente finalmente levantó la vista. Sus ojos eran ilegibles. Solo intentamos asegurarnos de que tu historia sea cierta. La puerta se abrió de nuevo con un chirrido. Entró otro agente,
con una delgada carpeta manila. No dijo nada mientras la dejaba sobre la mesa frente a Malik. La carpeta se deslizó ligeramente, revelando el borde de una fotografía. «¿Qué es eso?», preguntó Malik, frunciendo el ceño. El hombre abrió la carpeta, extendiendo una serie de fotografías impresas. No eran fotos de la escena del crimen, parecían instantáneas de eventos formales. Una gala, una inauguración, un almuerzo corporativo. En cada foto aparecía el mismo hombre, Wesley Langston, siempre mayor, siempre con expresión tranquila, siempre de pie ligeramente descentrado. Entonces apareció una foto que dejó a Malik paralizado. Wesley otra vez, pero esta vez sentado junto a un hombre mucho más joven. Estaba nervioso, con la mirada fija y los hombros tensos. Su nombre estaba escrito con tinta roja justo debajo de la imagen: conductor, suspendido. Malik frunció el ceño. Había visto esa cara antes. Meses atrás, durante un noticiero nocturno. Una noticia sobre un asesor del gobernador que había sido destituido discretamente tras un escándalo a puerta cerrada. Nunca se confirmó nada, pero los rumores habían corrido como la pólvora. Algunos decían soborno, otros chantaje. Un periódico afirmaba que el asesor había amenazado con revelar algo antes de dimitir repentinamente. «¿Vio a este hombre hoy?», Srenia preguntó el agente en voz baja y cautelosa. Malik negó con la cabeza lentamente. «Number no lo conozco». «¿Está seguro?». «Sí. Nunca lo he visto en persona». El agente exhaló por la nariz. «Creemos que alguien pudo haber empujado al padre del gobernador fuera de la carretera intencionalmente. Alguien que supo desaparecer después. Alguien que quería aislarlo». Malik se recostó en su asiento, atónito. «¿Crees que fue una trampa? Creemos que hay algo más que el mal tiempo». Observó las fotos, luego la carpeta, luego a los dos hombres. El aire en la habitación se sintió de repente más denso. Ahora lo veía, lo que estaban haciendo. La secuencia de preguntas, la repetición, el tono. No solo estaban recopilando datos, lo estaban poniendo a prueba, usándolo. Era un testigo o una distracción conveniente. Antes de que Malik pudiera responder, una puerta se abrió de golpe al final del pasillo. Se oyeron pasos pesados. Entonces se oyó una voz, urgente y tensa. «¿Está despierto? El anciano…», preguntó por el chofer. Era Tice. El ranger irrumpió en la habitación, con las mejillas enrojecidas por el frío, la mirada moviéndose de Malik a los agentes. «Dijo que quiere hablar con el tipo que lo trajo, con nadie más». Malik se puso de pie sin esperar permiso. Uno de los agentes se interpuso. «No está estable». Tice lo interrumpió. «Pregunta por él. Suéltalo». Hubo una pausa. Un largo silencio donde nadie se movió. Entonces el agente asintió una vez. «Adelante, pero no toques nada». Malik siguió a Tice por el pasillo. Cada paso parecía como si caminaran hacia algo irreversible. Entraron en una pequeña enfermería preparada a toda prisa con lámparas de calor y suministros médicos. Wesley Langston estaba sentado, recostado en una camilla, con el rostro aún pálido, pero alerta. Sus ojos se clavaron en Malik en cuanto entró. «Tú», dijo Wesley con voz fina pero cortante. «No eres de los suyos». Malik se detuvo cerca de la puerta confundido. «¿Señor?» «Por eso confío en usted», continuó el anciano. «No te han comprado. No tienes miedo. No me dejaste». Malik dio un paso cauteloso hacia adelante. «Solo quería ayudar». Wesley se acercó. Su respiración se entrecortaba al hablar, pero su voz se volvió más firme. «Mi hijo no es quien las cámaras creen. Nathan ha construido un imperio de control, y cuando intenté detenerlo, me dejó ahí fuera». Las palabras le golpearon como un martillo. A Malik se le revolvió el estómago. «¿Crees que te hizo esto?», preguntó en voz baja. Wesley no respondió. En cambio, metió la mano bajo la manta y sacó algo del interior de su camisa. Era una memoria USB, pequeña, sencilla, con cinta adhesiva negra alrededor. Se la puso en la mano a Malik. «No se la des a la policía. No se la des a nadie de aquí. La enterrarán. La destruirán. Dásela a alguien que pueda ayudar. Alguien que no tenga nada que ver con este lío». Malik se quedó mirando la memoria USB en la palma de su mano. Se sentía más pesado de lo debido. «¿Qué hay ahí?», Srenia preguntó en voz baja. «Suficiente», susurró Wesley. «Suficiente para acabar con él, pero solo si llega a las manos adecuadas». Durante un largo segundo, Malik no se movió.
Podía sentir el peso de la decisión enroscándose en su cuerpo como el frío exterior. Si aceptaba esto, todo cambiaría. Lo vigilarían. Lo rastrearían. Tal vez algo peor. Pero si lo que decía Wesley era cierto, si esta memoria USB contenía pruebas, entonces marcharse ahora significaría dejar que una mentira sobreviviera. Wesley lo miró de nuevo, su voz apenas un susurro. «Me salvaste una vez, no te detengas ahora». Afuera el viento aullaba contra las ventanas. La nieve golpeaba el cristal en ráfagas. Y desde el pasillo volvieron a resonar pasos, lentos, mesurados, acercándose. Malik se guardó la memoria USB en el bolsillo justo cuando la puerta crujió. No miró atrás. Pero mientras la nieve golpeaba contra el cristal y los pasos resonaban en el pasillo, también supo, ya no podía irse. 3 meses después, la nieve se había derretido de los arcenes de las estrechas carreteras del condado de Brindle, pero el frío de lo sucedido aún flotaba en el aire. Antaño tranquilo e ignorado, el condado rural se había convertido en titular nacional. Su nombre se pronunciaba en todos los canales de noticias. Su tranquila estación de guardabosques se había convertido en un hito histórico de ajuste de cuentas político. Pero nada de eso había sido el objetivo de Malik Dawson. No quería la atención, no la esperaba. Lo único que quería esa noche en la tormenta era hacer lo correcto. Pero hacer lo correcto tenía un precio. Malik estaba de pie frente al viejo almacén de suministros donde recientemente había vuelto a trabajar. Turnos de reparto durante el día, carga por las noches. Su aliento se condensaba en el aire matutino mientras los camiones retumbaban tras él y los titulares seguían dando vueltas en la sala de descanso. Algunos conductores asintieron discretamente. Otros mantuvieron la distancia. Ya no era un nombre más en la agenda. La memoria USB que había metido en un sobre y enviado anónimamente a un periodista local había desatado un revuelo. Malik recordaba el momento en que pulsó el correo electrónico con la pista, que incluía un simple mensaje: «Revisen esto antes de que lo entierren». Consideró guardar silencio, pero la voz de Wesley Langston se le quedó grabada en la cabeza. «No se detengan ahora». A los pocos días de la filtración, la noticia saltó a la luz. Un respetado periodista de investigación llamado Boyd Lowley, de The Halston Ledger, revisó el contenido de la memoria. Cientos de archivos cifrados, libros de pagos, grabaciones ocultas y borradores de políticas marcados como clasificado interno. Al principio, la oficina del gobernador lo descartó todo, considerándolo falso. Pero entonces llegó el denunciante interno, el ex asesor que había desaparecido apenas unos meses antes. Su regreso conmocionó al Estado, confirmó cada detalle del viaje y añadió más: grabaciones de reuniones secretas, correos electrónicos con cuentas en el extranjero y un archivo de audio particularmente incriminatorio en el que el gobernador Langston hablaba de vaciar contratos de salud pública para venderlos a empresas privadas, de las que discretamente era copropietario. Los titulares fueron inmediatos y brutales. Langston vinculado a una red de fraude. Aumentan las pruebas en la oficina del gobernador. Filtración de investigación revela un plan para despojar a la atención médica con fines de lucro. Denunciante, padre del gobernador y conductor local, revelan un caso abierto. Los periodistas acamparon frente al Capitolio. Se enviaron investigadores especiales en una semana. Se anunciaron audiencias. La confianza pública se derrumbó. ¿Y Malik? Lo llamaron de todo, desde héroe hasta mentiroso y busca atención. Llegaron las amenazas. Una demanda falsa llegó a su puerta, acusándolo de robo. Alguien pinchó las llantas de su camioneta. 2 veces. Pero no dejó de ir a trabajar. No se escondió. Una noche, Malik entró en su pequeño apartamento y encontró una carta deslizada por debajo de la puerta. Sin remitente, solo su nombre escrito en mayúsculas pulcras. Dentro había una nota mecanografiada. Deberías haber seguido conduciendo. Pegada al pie, una foto de la casa de su madre. Fue suficiente para hacerle temblar las manos. La llevó directamente a la policía. No sirvió de nada. Aún así, siguió adelante. Y no solo. Wesley Langston, a pesar del peso de la traición y la edad, se había presentado ante un comité federal apenas 2 semanas antes. Había mirado a cada senador a los ojos y había dicho la verdad, lenta, claramente, sin disculparse. «Mi hijo», dijo con voz firme, «me abandonó en esa nieve para proteger lo que construyó.
pero estoy vivo porque un extraño decidió ayudar. Un hombre que no sabía mi nombre, al que no le importaba quién era ni lo que podía ofrecer. Me salvó la vida. Solo espero poder saldar esa deuda diciendo la verdad. El momento se repitió en televisión una y otra vez. Pero Malik no pasó inadvertido. El gobernador Nathan Langston fue suspendido de su cargo a la espera de una investigación formal. Se estaba fijando la fecha del juicio. Pero el cambio más profundo, la repercusión que Malik no esperaba, se produjo en la gente. Un grupo de organizadores locales se puso en contacto con Malik. Querían que hablara en una asamblea pública. Entonces, un senador estatal lo invitó a ayudar a redactar un nuevo protocolo de emergencia para la detención de civiles. Se reunió con defensores legales que trabajaban con denunciantes, algunos de los cuales, como él, habían quedado atrapados en demandas y amenazas. A pesar de todo, encontró algo que no buscaba, un propósito. Empezó a impulsar cambios en las políticas. Protecciones para conductores y personal de emergencia, cámaras corporales en zonas rurales de seguridad y nuevos límites a la inmunidad política en las iniciativas de respuesta a crisis. No gritó. No culpó. Simplemente expuso los hechos, siempre con calma, siempre honesto. El problema, dijo en una entrevista, no es solo la corrupción. Es lo fácil que es ignorar la situación. No estuvo solo mucho tiempo. Tice, el guardabosques que lo ayudó inicialmente en la cabaña, renunció a su cargo un mes después de que comenzaran las audiencias. Se presentó en la puerta de Malik con una bolsa de lona y una sonrisa discreta. Tenías razón, dijo Tice simplemente. Supe que algo andaba mal esa noche. Miré hacia otro lado. Juntos iniciaron una iniciativa, sin silencio en la tormenta, un grupo de voluntarios enfocado en capacitar a trabajadores comunes para denunciar, responder y resistir la coerción durante emergencias estatales. Empezó con algunos suministros donados y un par de salas en una vieja biblioteca. En cuestión de semanas, se había convertido en algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos había planeado. Pero el golpe de gracia llegó cuando el exasesor, desaparecido durante casi 6 meses, salió de su escondite. Se llamaba Ezra Dunley. Había desaparecido justo antes de las elecciones, tras entregar un USB a un grupo de vigilancia que nunca lo publicó. Nadie sabía si lo habían comprado o lo habían enterrado. Pero ahora, con el poder de Langston desmoronándose, Ezra regresó, furioso y listo. Trajo transferencias bancarias firmadas, registros telefónicos, fotos de vigilancia de reuniones privadas y una prueba crucial, una confesión grabada de un financiador. Eso lo vendió. El gobernador Langston fue suspendido de inmediato. Se recomendaron cargos federales. El condado de Brindle, que antes era solo una mancha nevada más en el mapa, se había convertido en la cuna de un ajuste de cuentas. ¿Y Malik? No daba discursos ni escribía libros. Volvió a conducir. Cada semana, repartía piezas a talleres mecánicos, suministros a campamentos y herramientas a constructores de toda la región. La gente ya lo reconocía. Lo saludaban con la mano. Algunos lo paraban en la calle solo para estrecharle la mano. Otros simplemente le hacían un gesto de respeto. Pero para Malik no se trataba de lo que veían, se trataba de lo que hacía, en el momento en que nadie lo veía. Una tarde, mientras entregaba un juego de bujías en una granja a las afueras del pueblo, un sedán negro se detuvo junto a su camioneta. Bajó la ventanilla y allí estaba Wesley Langston, mayor, pero más fuerte ahora, vestido con un sencillo abrigo y bufanda. «He oído que has vuelto a la carretera», dijo Wesley con una leve sonrisa. Malik asintió. No pude aguantar mucho. Wesley salió, rodeó la camioneta y le puso una mano en el hombro a Malik. Los periodistas estaban al otro lado de la calle, tomando fotos, pero el anciano no los miró. Mantuvo la vista fija en Malik. «No sabía quién era yo», dijo Wesley a la prensa con calma. «Solo sabía que era un hombre que necesitaba ayuda.